Cada año, estudiantes mexicanos de diferentes niveles educativos participan exitosamente en competencias de diversas áreas de la ciencia y en olimpiadas de conocimiento de matemáticas, geografía, historia, física, química y biología. Lamentablemente, la experiencia nos dice que en un futuro el talento de muchos de estos jóvenes puede verse truncado o será aprovechado en otros países. Investigadores de la UNAM y del Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAB aseguran que factores como la falta de empleo, inversión insuficiente en innovación y tecnología y la ausencia de una cultura científica en la sociedad hace que aumente la fuga de cerebros. Ante este problema, consideran que es necesario invertir mayores recursos en la ciencia, así como impulsar desde los niveles básicos de educación una sólida formación científica para sembrar en la cultura nacional el interés en este sector. Hay que terminar con el hecho de que la ciencia no se financia porque no se valora, y no se valora porque sin financiamiento es muy difícil que ésta tenga un impacto en el desarrollo social. Está comprobado que el crecimiento de un país se relaciona directamente con su desarrollo científico y tecnológico. La ciencia no es algo etéreo, abstracto o ambiguo. Es fundamental para ser parte de la solución a grandes problemas nacionales. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos de los jóvenes y la ciencia. Qué interesante tema y qué falta nos hace. ¿Cómo vamos a acercar más a los más jovencitos, las más jovencitas al tema de la ciencia, que elijan el camino de la ciencia y que además lo puedan desarrollar después en el país, ¿no? Eso, ya oímos, es un círculo vicioso que no hemos podido desatorar, pero nos falta ciencia, nos falta tecnología producida, creada en este país para realmente salir adelante. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que, aunque vayan a salir de su casa, nos sigan viendo cómo. Pues muy fácil. Adelante, mi querido Oscar, bienvenido. Muchas gracias, muy buen día, mi querida Fer. Pues sí, nos pueden seguir viendo si necesitan salir de sus hogares o de su oficina. A través de internet, la dirección para poder hacerlo es canal11.mx/diálogos/. Y así lo pueden llevar a donde quieran. Pero otra forma de comunicarse es la vía telefónica 5166-4000, es el número para hacernos llegar sus comentarios y preguntas, o a través de Twitter o a través de Facebook. Y desde luego me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 y por supuesto también a cada uno de nuestros especialistas y a nuestra especialista. Y también saludamos con mucho gusto a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional también de Canal 11. Interesantísimo. Gracias, Oscarito. Oigan, vamos a ver astronomía. ¿Les parece? Esto que es apasionante. Sí, pero también se hace astronomía en Tlaxcala. Vamos a ver esto. Estos son los clubes que tenemos en Tlaxcala que desarrollamos desde hace 5 años en astronomía, robótica, ciencias, cohetes de agua y actividades que lo que buscamos es que los estudiantes apliquen las matemáticas. Iniciamos con clubes de matemáticas, pero eran aburridos y nadie quería participar en ellos. Sí aumentó el interés, pero no como lo queríamos. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos clubes de ciencia, clubes de materias interesantes. Imagínate armar un robot, utilizar un telescopio y que te forzaran a utilizar y aprender matemáticas. Tlaxcala es un estado que no cuenta con planetario ni museo tecnológico, pero no por ello no vamos a acercar la ciencia a todas las poblaciones. Nosotros trabajamos en ciudades, en comunidades alejadas y generalmente funcionan mejor los clubes en las comunidades alejadas. Los niños que han ganado en los concursos de la NASA son niños de comunidades alejadas. ¿Por qué? Porque no habiendo otra actividad que hacer y tienes un telescopio, pues te dedicas a trabajar con el telescopio. O si solo hay un robot en la escuela, pues mejor, no habiendo otra actividad, estás practique y practique la robótica. Entonces, esto es lo que hacemos, llevar la ciencia, llevarlo a las comunidades.
Una de las técnicas para que los alumnos sea permanente el conocimiento es reafirmarlo, como a través de una noche de estrellas que permitía que ellos asistieran a exposición y explicar lo que habían aprendido y mostrar y usar los telescopios. Imagínate un niño de primaria, de preescolar, observando la Luna, observando Saturno, observando las lunas de Júpiter. No nada más como está en su libro, sino que él puede verlo con su telescopio. Entonces, ya que surge este proceso, empezamos a difundirlo. Y tenemos la suerte que en Estados Unidos ven nuestro proyecto como un buen proyecto de divulgación de ciencia y de fomento para la creación de recursos de capital humano hacia la área científica, y nos invitan a colaborar con ellos, a que nosotros compartamos con los 150 mejores docentes de ciencias de los Estados Unidos nuestro proyecto, y a cambio nosotros participar en los proyectos educativos de la NASA y poder obtener la certificación Maestros de Tlaxcala, certificados en la Universidad del Estado de Arizona, en la Escuela de las Ciencias de la Tierra y la Exploración Espacial, obtener certificados de la NASA dentro del programa de Marte, dentro del programa educativo de Marte, para desarrollar ese talento, desarrollar a los futuros científicos que van a renovar a la plantilla actual de científicos que tiene la NASA en este proyecto. Tenemos la suerte de ya haber ganado un primer lugar en la NASA en el proyecto de colonización de Marte. Tenemos el primer lugar en robótica espacial, en alimentación espacial y en diseño de hábitat. Entonces, el que ahora nos vienen a reforzar estudiantes universitarios tecnológicos de Apizaco, pues nos va a permitir tener mejor desempeño en los programas. Estos niños es un proceso educativo continuo. El próximo año ellos están en entrenamiento espacial durante una semana, y así sucesivamente. Cada año ellos van a seguirse preparando con la finalidad de que algún día, esperemos, muchos alumnos de Tlaxcala estén colaborando con la NASA, desde Tlaxcala con la NASA o allá directamente. Yo inicié con un club que es de astronomía, robótica, ciencias y matemáticas. Yo me interesé más en el ámbito de lo que es astronomía. Entonces, pues hemos estado y trabajamos muchísimo tiempo. Entonces, de ahí recibimos una invitación por parte del coordinador del club de los clubes de todo el estado, para ir precisamente a este curso en Houston. Y pues exitosamente fui. Recibimos primero, los primeros días, unas conferencias sobre qué alimentos se podían llevar al espacio y cómo debían alimentarse los astronautas. Entonces, nuestro reto fue hacer 5 dietas con calorías exactas, y de esas dietas teníamos que cocinar una de 5 a 10 minutos. Nos dieron ese lapso de tiempo, y entonces pues mi equipo pues ganó, y realmente fue súper padre el haber ganado allá, porque estar con 100 chicos de diferentes países que dices pues tienen todos los recursos económicos, y pues el haberles ganado, la verdad es una satisfacción muy grande como persona, y digo como el país, porque pues no es común que una persona entre a este tipo de concursos y los gane. Entonces se sintió muy padre estar concursando con chicos de la India, de Japón, o sea, de diferentes partes del mundo, y haberles ganado, pues sí, la verdad es que no me lo esperaba. Qué súper interesante este experimento, ¿verdad? Pepe, vamos a presentar a Pepe, ¿les parece? Para bien. que él nos dé su opinión. Además está recién galardonado, ¿no? A veces nos pega algo por ósmosis. José Gordon, o Pepe Gordon para todos sus fans, escritor, conductor del programa La Oveja Eléctrica y los Imaginantes, divulgador científico, ganó el Premio Nacional de Periodismo, y ¿qué creen? También el Pajés Yergo por La Oveja Eléctrica como mejor programa cultural. Un aplauso a Pepe de todo corazón. No nos ponemos de pie porque estamos acá amarrados con el cable, mi querido Pepe. Pero ¿cómo ves esta iniciativa maravillosa en Tlaxcala, donde dicen, bueno, aquí no hay museo tecnológico, no tenemos observatorio, pero no por eso se van a quedar sin ciencia? Y los chicos ganadores. Es que eso, fíjate que está tocándose un tema fundamental que tiene que ver con el desarrollo de la cultura científica. Para mí, ello empieza con la fascinación. Eso. Y ese es un problema a veces en términos de comunicación de la ciencia. El premio Nobel Isidor Rabi decía en alguna ocasión, porque esto no es nada más un problema en México, decía, ¿por qué hemos fracasado en comunicar la aventura de conocimiento que está presente en la ciencia? Y de eso se trata, de comunicar cómo se puede tener esta fascinación, cómo cuando vemos los relatos de la ciencia nos asombramos nuevamente ante el mundo. Y en este marco creo que asomarnos a las estrellas es realmente fascinante, saber que somos polvo de estrellas, que de alguna manera nuestros cuerpos están cocinados desde hace millones de años, miles de millones de años, te da una perspectiva de relatos interesantísimos, fascinantes, muy atractivos. Yo me acuerdo que
en alguna ocasión tuve la oportunidad de conversar con George Smoot, Premio Nobel de Física, y él me contaba una historia verdaderamente maravillosa. Si nosotros quisiéramos conocer el pasado, ¿quién de nosotros aquí no quisiera tener una máquina del tiempo para conocer el pasado? Bueno, pues resulta que cuando estamos viendo la luz del sol, estamos viendo lo que pasó hace 8 minutos. Y si nosotros vemos en las noches las estrellas, estamos viendo lo que pasó hace millones de años. Wow. Y si nos vamos más lejos, estamos viendo prácticamente nuestro origen, que ocurre hace 13.800 millones de años, en lo que se conoce como el Big Bang, y que el gran poeta mexicano Jorge Hernández Campos le llamaba el Gran Pum. Oye, tenemos tan poquito como universo, 13.800 millones de años. Pues no es tanto, ¿no? Si lo podemos contar, ya no es tanto. Oye, Pepe, qué emocionante, pero ¿sabes qué se me hace? Que así como de repente volvieron rockstars a los chefs, y ahora ya hay un gran número de la población joven que quieren volverse chefs, pues tendríamos que hacer eso con los científicos. Volverlos como rockstars, que sea glamoroso, darles sus programas de televisión y que todos querramos ser como ellos. Fíjate que realmente a mí me parece que los científicos debieran de ser referentes de nuestra sociedad. Y vida cotidiana. De la vida cotidiana. En ese marco, en alguna ocasión escribí un libro de historieta de ciencias para niños, en donde algunos de los protagonistas son científicos mexicanos. Y los niños, cuando tienen que resolver una serie de problemas, porque resulta que hay un virus que se está llevando toda la memoria del universo. Wow. Y es el virus de la ignorancia. Entonces los niños toman su metro, van al Cinvestav, conocen a un científico mexicano que se llama Gerardo Herrera, que es clave en el colisionador de partículas en el CERN, y entonces empiezan a tener los elementos para luchar contra el virus de la ignorancia. Y bueno, el hecho de que aparezcan estos referentes en los cómics, en programas de ciencia, en programas también de televisión común y corrientes, que la figura del científico esté ahí como una posibilidad natural. Hay que ver que hasta las telenovelas, ¿no? En Estados Unidos, en cada telenovela hay un abogado, en Inglaterra hay un médico y hay que pedir que aquí haya un científico. Bueno, acuérdate, el gran programa de The Big Bang Theory. Claro, es maravilloso. Eso ha hecho que de verdad empecemos a ver la labor del científico de una manera completamente distinta. ¿Y el programa de CSI? Sí. Ay, CSI, que oye, me dicen que aquí tenemos CSI, que son los MPs, pero pues con tanto caso no se dan nada. Esto, señoras y señores. Bueno, escuchamos a Pepe Gordon y ahora Mauricio Castro Acuña, coordinador nacional de la Olimpiada Nacional de Química de la Academia Mexicana de Ciencias. Ustedes que se han ido a competir rudo y ahora sí que al mundo entero. ¿Cuál es el panorama de México en la ciencia? Aunque nos decía Pepe que pues no es... Ahora, más de muchos no es consuelo, ¿verdad? Pero la verdad es que ¿cómo estamos en comparación de otros? Sí, bueno, en realidad el desarrollo científico que tenemos como país pues está por debajo de otros países que le dedican más recursos a la ciencia. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado, y que lo comentaba con Pepe antes de entrar al programa, es que el talento en los jóvenes mexicanos es indiscutible. Y nosotros hemos encontrado con las Olimpiadas Nacionales de Química y de Biología y de Historia y de Matemáticas que lo único que falta es darles el apoyo necesario. Ahí está. Y nos sucede que, igual que como comentaban en lo de Tlaxcala, que los jóvenes de comunidades más pequeñas tienen menos distractores, se enfocan más y estamos captándolos de tal manera que los que van y ganan medallas de oro y de plata en las Olimpiadas, porque eso es lo más bonito, que van y compiten. Y ganan. Y ganan. ¿Sí? ¿Como con cuántos han competido así? Muchos, miles, cientos. ¿Con cuántos se compite en una Olimpiada de esas? Pues en realidad en la Olimpiada en sí van a competir contra 300 alumnos. Ay, hijo. Pero esos 300... Son los mejores de cada país. Son los mejores de cada país. Cada país aporta 4. Claro. Y nosotros, por ejemplo, el año pasado que competimos en Vietnam, los 4 estudiantes vinieron con medalla y además les preguntas de dónde vienen. Y resulta que vienen de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de un pueblito en Veracruz, de Oaxaca. Curiosamente, los estados que tenemos ubicados como con menor desarrollo, pero se ve que ahí los niños están más ansiosos de estudiar.
claro que lo hacen mucho por su cuenta, tienen un deseo de aprender que nos supera a nosotros. Nosotros les damos el último punto, el entrenamiento más específico, pero el talento y las ganas de sobresalir está en ellos. Oye, y aquí hay que aclarar, los y las jóvenes, aunque me vaya yo a oír como Fox, No, pero sí. es que hay que aclarar que también las mujeres, porque pareciera que hubiera un prejuicio, que vamos muy bien en primaria, y llegamos a secundaria como ya hay deserción por miles de temas, pareciera que ya no, pero las mujeres sí podemos. Y vamos ahora también con una mujer, ¿qué les parece? Claro. Aquí está con nosotros Mariana Sánchez Saldaña, subdirectora de posgrado de la Universidad Iberoamericana, licenciada y maestra en Pedagogía por la UNAM y doctora en Educación por la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué ha sido un área poco atendida en la ciencia? Si es la que nos podría sacar de esta tremenda pobreza, arrebatarle a los jóvenes a las garras del crimen. O sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo creo que una parte significativa tiene que ver con la manera como educamos para la ciencia. Y que los hace parecer aburrida. Y que lo hace parecer aburrida, porque estoy de acuerdo con Mauricio en el sentido de que los niños, desde muy chiquitos, tienen la curiosidad y la fascinación y la visión de saber más y de preguntar por qué. Y en la escuela a veces como que el entrenamiento, y no estoy diciendo la educación, sino el entrenamiento es a responder preguntas, no a formularlas. Y nada más, exacto, ya Sí, puro o sea, memorizar. sí. Regresamos contigo. Sí. Un segundito, Sí, tenemos una pausa también con Julio César Ponce. Ahorita venimos. Vamos. Vemos que la divulgación de la ciencia tiene como una parte rica que a algunos les espanta, que es justo la metodología. Hay que investigar, hay que medir lo que vas a decir de cualquier tema de química, física, matemáticas. Y una primer plataforma de divulgar estos contenidos es informarlos. Pero ahora, digamos, con esta cuestión de la red electrónica, nos topamos con una población que demanda otro manejo o otro tipo de planteamiento de contenidos. Básicamente porque la televisión actual está pasando por una transición en la cual población juvenil, población infantil migra fácilmente hacia formatos de la red. Entonces difícilmente ya se quedan con una televisión abierta, le cambian, la apagan. El reto es encontrar esa sencillez y poder traducirla a narrativas que a un espectador le genere interés y lo orille a mirar lo que lo rodea con el interés de la ciencia, con el interés del conocimiento mismo. Cuando tú expones un contenido a un niño, él lo compara con los videojuegos que está en ese momento consumiendo, con las series de cadenas televisivas de otros países que tienen mucho más recursos que nosotros. La comparan con lo que ven, lo que consumen en internet. Entonces tú tienes que hacer algo al mismo nivel que ellos, con menos recursos. Y aparte lo tienes que hacer entretenido. Y para eso nos tenemos que basar de tecnología. Tecnología de animación, 3D, fotorrealista o animación del tipo de videojuegos que se están consumiendo en la red. Seguimos con la metodología de una divulgación, ortodoxa, investigación, fuentes primarias, asesores connotados, especialistas, pero en vez de informar, ahora estamos creando ficciones. A nosotros nos interesa exponer el trabajo que se hace en México, las investigaciones que se desarrollan en México y generar narrativas a partir de ello. Creemos y estamos comprometidos en ello que hay trabajos realmente formidables en nuestros centros de investigación, es Investab, la UNAM, en fin, o sea, y hay gente brillante que tiene incluso historias muy peculiares que es necesario, que es importante que un espectador conozca y que se refleje, que conozca su contexto, que diga, bueno, si él pudo desarrollar esto en un contexto que me es familiar, que me es compatible, pues claro que me puedo dedicar yo a hacer investigación. Decía Confucio que si tú tienes un plan para un año, siembra arroz. Si tienes un plan para 10 años, siembra árboles. Y si tú tienes un plan para 100, educa niños. Y ese es el tipo
de valores que tiene nuestra empresa, nuestra casa productora, nuestro sello, ¿no? Actualmente tenemos ya varias series al aire, ¿no? Una de ellas recibió una nominación en 370 países, ¿no? Televisoras de cualquier parte del mundo, y es esta serie que habla de la megafauna en México, y es algo que lo haces entretenido, tomas ciencia mexicana, la expones al mundo y desarrollas una empatía con un público que las televisoras o los exhibidores creen que no es interesante. Y no es interesante porque no les estás dando el contenido suficiente para que vean que la ciencia bien hecha, entretenida, también vende. Qué interesante, otra forma de divulgar ciencia y de forma entretenida. Pero aquí a la doctora la interrumpimos, perdón. Doctora, estábamos hablando precisamente con la doctora Mariana Sánchez Saldaña acerca de este asunto. ¿Por qué ha sido poco atendida? Si hay tanto talento en este país, como que no se le ha dado el empuje. Y en eso estábamos cuando se nos atravesó la pausa. Adelante, doctora. Pero justamente la idea era esa, cómo propiciar que los niños y luego los jóvenes desarrollen la capacidad de indagación, la curiosidad Usted científica. nos decía algo rudísimo. Se les entrena o se nos entrenó a la mayoría en primaria, secundaria, es más, prepa, a contestar preguntas, pero no a elaborarlas. Y ahí está el meollo del asunto. Eso nos diferencia hasta de las computadoras, doctora. Claro. ¿No? La computadora contesta cualquier cosa y yo ahora ya ni le digo con Wikipedia. Pero el día que nos elabore una pregunta nos desmayamos. Claro. Adelante. Entonces, pues yo creo que estos ejemplos que acabamos de ver de los clubes científicos, claro, justamente lo que hacen es estimular esta capacidad, no solamente de indagar, sino también de trabajar en equipo, que esa es la otra cuestión que tiene que ver también con la manera como educamos la ciencia. La ciencia no se construye en solitario, ese es un mito. La ciencia la construyen cuando dialogan los científicos. Y entonces hay que aprender a construir ese conocimiento y a mejorar nuestra capacidad de preguntar si trabajamos juntos. Wow, y entonces son algunos puntos que tenemos que ir mejorando en nuestro sistema educativo para poder incidir en que realmente los jóvenes se conecten con la ciencia de una manera más amorosa. Ah, qué bonito, gracias, doctora. Bueno, está también con nosotros Julio César Ponce, coordinador de proyectos y comunicación del CONACYT. Sí. No sé qué opine usted, pero ¿no será que tampoco hemos logrado hacer entender a toda la población la utilidad de la ciencia? Pareciera que es nada más como acto de fe, ¿no? Recitar las tablas en segundo y tercero de primaria, los quebrados. ¿Y eso qué? ¿A dónde lo voy a aplicar? Ya ni le digo álgebra diferencial. Bueno, Baldor, antes de que existiera Saddam Hussein, ya era así como el árabe malvado que nos hacía la vida de cuadritos, ¿verdad? Como que no hemos llegado a decirle al público, bueno, para esto sirve la ciencia. Claro, tocas un punto muy importante. Desde el CONACYT, que como bien tú sabes, es la entidad del gobierno mexicano que favorece la creación, la creación de ciencia, de tecnología y de innovación. Bueno, efectivamente se realizan muchas actividades desde el CONACYT para producir mucha ciencia y ciencia de alta calidad. En México producimos, te lo digo con toda la seguridad, con toda la certeza, ciencia de clase mundial, en muchas áreas del conocimiento. Claro. Bueno, pero así como es importante producir ciencia a través de muchísimos esquemas como las becas de posgrado, como el apoyo a los laboratorios, como el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Ya lo vamos a desglosar un poquito más adelante. También es muy importante que la sociedad en su conjunto conozca que la ciencia está presente con nosotros todos los días. Y en todo momento. En todo momento. Cada actividad que nosotros realizamos tiene que ver con ciencia detrás de. Oiga, imagínense, están viendo la tele. Claro. O sea, ya y nos están escribiendo a lo mejor un Twitter o un Face. Sí. Eso es ciencia. Abrir la llave en la mañana, prender el auto, es que todo es ciencia. Exactamente. Y entonces, una de las acciones una de las actividades que realiza CONACYT es precisamente cómo hacer llegar a la sociedad
este conocimiento científico. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo ha hecho desde la creación propia del CONACYT, desde el momento de la creación ya se empezó a hacer divulgación de la ciencia. La divulgación de la ciencia ha venido avanzando y a conceptos cada vez más completos. Hoy el concepto más aceptado universalmente es la comunicación pública de la ciencia, es decir, todas las actividades encaminadas a que la sociedad se entere qué es la ciencia y sobre todo para qué sirve. Y luego la parte más importante de llegar hasta la apropiación pública del conocimiento. Es decir, hasta llegar a que las personas no solamente conozcan qué es ciencia, sino que lo utilicen en su vida cotidiana y que estén conscientes de que todo esto que se produce, como en un laboratorio, como en un centro de investigación, etcétera, finalmente tiene un beneficio para la sociedad y que nos puede ayudar a solucionar los problemas que tenemos. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, pues se ha hecho desde muchas trincheras. Hace 40 años se creó la revista Ciencia y Desarrollo, que era la una primera. Entonces, bueno, esta revista ha venido evolucionando, luego se incorporó para ellos y todos los niños que nos estén viendo, convenzan a sus papás que compren Ciencia y Desarrollo, porque dentro tiene un suplemento que se llama Helix. Este suplemento Helix está hecho en dibujos animados, en cómic, y tiene noticias científicas, tiene experimentos que pueden realizar en sus casas. Entonces es muy divertido para los niños enterarse así de ciencia. En la portada tiene que venir de las científicas Sí. en bata ligera y algún chisme de qué científico ya se divorció. Sí, hombre, caray, porque si no, no vamos a dar pie con bola. No, la verdad es que es interesantísimo. Sí, bueno, esta es como una de las actividades, pero hay muchísimas otras. Por ejemplo, particularmente en esta administración ha habido un fuerte impulso a la ciencia y la tecnología desde la propia Presidencia de la República y uno de los esfuerzos, por ejemplo, es que se lanzó una convocatoria para proyectos de comunicación pública de la ciencia. Veíamos en nuestra cápsula que amablemente nos presentaste hace un momento una serie de cápsulas científicas que se llaman Ciencia Chida. Este proyecto fue financiado con un fondo CONACYT. Y entonces, bueno, los resultados están ahí. Y los podemos ver en internet. Sí, ¿y eso? por supuesto, claro. Mire qué bonito. Ustedes den en Google Ciencia Chida y van a ver todas las cápsulas en donde los niños pueden aprender conceptos científicos muy básicos, pero explicados de una manera muy divertida. Esto me lleva a la siguiente pregunta y además presentamos acá al doctor José Guadalupe Trujillo Ferrara, pues él es de casa, gracias doctor, secretario de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. Doctor, es difícil llegarle a los jóvenes. Vimos cuando visitó Bigman, la ciudad se desbordó. El propio Pepe Gordon es acá rockstar también de la ciencia. Es difícil, usted que trabaja con los muchachos, o ellos sí están muy abiertos, los anquilosados somos nosotros. Lo que acaba de decir, lo último, es justamente. Qué pena, pero sí. Justamente. Adelante. Verdaderamente, sí. En el trayecto de conocer al Politécnico desde media superior, superior y hasta posgrado, hay un talento, y ayer mismo se dieron algunos premios al talento de chamacos politécnicos. La presea Bernardo. Bernardo es un gran, digamos, artista de la construcción y deroga una gran cantidad de dinero para impulsar el talento de los chamacos. Y cuando digo chamacos, pues son de vocacional. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué ese talento no lo aprovechamos? Por el concepto de científico loco que luego piensan que no es gente terrenal. Y a veces nosotros mismos lo generamos. Nos vamos muy arriba con un vocabulario muy rebuscado, cuando la naturaleza nos dice, hazte una pregunta científica de lo que estoy haciendo. Estoy hablando como si yo fuera la naturaleza. Tocas un arbolito y cierras sus hojas, las dormilonas. Y la pregunta científica, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? O el maíz, que cuando tarda 8 días sin llover dice, me cierro. ¿Por qué? Lo primero es hacerse una pregunta científica y no espantar a los niños. No se necesita ser un genio para ir desarrollando la neurona de la ciencia. Déjenme decirles que hay la hipótesis de que en la medida que se piensa más,
hay más neurogénesis y más conexiones neuronales, y en la medida que los objetos que estamos viendo son solo los de casa, al papá, a la mamá y los hermanos, realmente las conexiones son muy pocas. De tal manera que uno de los impulsos mayores en el Instituto Politécnico Nacional es, ahí está una convocatoria, niño, para que seas innovador. Búscate un grupo de trabajo que esté consolidado y que tenga con qué medir. En ciencia se mide. Y se mide en ciencia pura, como le llaman, o básica. Y se mide en ciencia aplicada. Y se mide en innovación tecnológica. Ya no es ese trayecto el que tenemos que recurrir. Poner en la frontera de un problema corresponde a los grupos colegiados, pero motivar a los niños. Pregúntate por qué no regulas el peso corporal. Pregúntate por qué los diabéticos, unos son muy diabéticos y otros menos diabéticos. Qué interesante. Esa pregunta es la que tenemos que... ¿Quién se enferma? ¿La hormona que regula todo lo que comemos? ¿O los receptores que reciben esa hormona? ¿Quién se enferma? Qué interesante que nos diga, doctor, que además mientras más preguntas elaboremos, más inteligentes nos volvemos. Sí, claro. Hagan de cuenta que se estira ahí la dendrita de la neurona y se toca con otra. Sí. Si recibimos ya todo masticado, olvídenlo. Olvídenlo. Es una cosa súper interesante. De hecho, Pepe, esto lo podríamos decir con Antonio Machado, parafraseándolo, se hace cerebro al pensar. Ah, claro. Así es. Tenemos muchas llamadas, aunque sea una, por favor, para que nos vayan ayudando en el panel. Y acá también tenemos varios expertos. Luz Miglia nos dice, primero los felicito por el tema, ya era hora de que se hablara de la gente talentosa, que curiosamente solo aparece en el noticiario de Canal 11. Quiero compartir una frase de un escritor, un país tiene lo que celebra, y aquí celebramos el fútbol, cantantes que no cantan y no se celebra la ciencia. Desafortunadamente, inventores mexicanos talentosos se encuentran en otros países. Finalmente, los felicito por haber invitado a José Gordon y a todo el panel de especialistas. Manuel González, tengo 2 décadas promocionando la creación... Perdón, ¿sabes qué? Hay que hacer un reality de científicos, ¿no? Vamos haciendo nuestro Big Scientist en lugar de Big Brother. Exacto. Digo, vamos pensándole, adelante. Tengo 2 décadas promocionando la creación de un club de ciencias para jóvenes de secundaria y preparatoria, nos dice Manuel González, en donde ellos tienen plena libertad de buscar las inquietudes que traen en ese momento. Pueden experimentar con proyectos de geología, astronomía, biología, etcétera. También cuento con la difusión de proyectos en 6,800 revistas científicas del más alto nivel. Karina Sandoval Salcedo, quiero felicitar al programa y a Canal 11 porque hace 21 años empezaron a pasar el programa del mundo de Big Man, que inspiró a muchos niños y jóvenes para estudiar la carrera de ciencia. Yo tenía 20 años cuando lo veía. Un saludo a todo el panel. Y es lo que decías, Pepe, en un principio. El programa de Big Bang Theory reconoce precisamente a todos los científicos que hicieron programas que en la niñez entonces influyeron para que en su vida algo motivara y dedicar precisamente entonces esa vida a la ciencia. Regresamos ahorita, ¿te parece, Oscarito? Sí, tenemos más comentarios, pero hacemos una breve pausa y regresamos. Aquí en CIMES Zacatenco tenemos un taller de robótica que va a cumplir ya casi 10 años de estar funcionando, y es lo que nos ha funcionado, tener continuidad con los estudiantes y que los estudiantes que ganan siempre tengan a otros compañeros que están aprendiendo lo que ellos hacen para que sigamos ganando todo el tiempo, ¿no? Estamos en un momento muy interesante históricamente, yo creo. La robótica le gusta a mucha gente, a todo el mundo. Hemos estado con niños de primarias, hasta de kinder, y los niños se emocionan cuando ven un robot. Entonces es una gran ventaja porque a la gente le gusta y le divierte. Entonces, si nosotros tenemos esas dos cosas, la gente se suma a esto y empieza a crear sus propios robots. Y si hace robots, está haciendo ciencia y está aprendiendo nuevas tecnologías, está innovando. Entonces es un ambiente muy interesante cuando llegas a las competencias, porque es intercambio de información entre todos los participantes, y México tiene ya un buen nivel a nivel internacional en estas competencias. Con este taller hemos ganado en concursos nacionales desde hace años, así empezamos. CIMES Zacatenco ganaba el 70% de las medallas en esa época, y así fuimos empezando a salir al extranjero, y cada vez han ido
sumándose categorías y ganando categorías a nivel internacional. Uno de estos premios es el que tiene Juan y Adrián, que tienen el segundo lugar en robótica, en el concurso más importante de sumo en el mundo, donde van los mejores equipos de las diferentes zonas del mundo, ¿no? Aquí en Encima Zacatenco tenemos el club de robótica y bueno, gracias a eso hemos competido internacionalmente como nacionalmente. Hemos ido al concurso más importante de sumo, que es en Japón. Se llama International Robot Sumo Tournament. Es la máxima categoría en Japón. De hecho, en diciembre pasado fuimos y obtuvimos el segundo y el tercer lugar, que bueno, son muy buenos porque normalmente México había estado muy abajo, ¿no?, de los japoneses. Los concursos siempre son la base, ¿no? Vamos a un concurso y vemos qué tenemos que mejorar, ¿no? Y pues vamos agarrando obviamente experiencia y vamos modificando las cosas que tenemos que modificar en nuestros robots. Cuando empecé en la vocacional, en el último semestre me empezó a gustar la robótica. Como tal, hice mi primer robot sumo en el último año de la vocacional, me gustó y me di cuenta que esta escuela era de las más fuertes en esa categoría que me gustaba y fue una de las cosas por las que entré a esta escuela. Creo que la ventaja de nosotros los politécnicos y como los mexicanos en sí es que no tenemos muchas cosas a la mano que podemos conseguir aquí en nuestro país, pero esas cosas limitadas que conseguimos aquí las explotamos al 100%. Hay muchas personas que de hecho reciclan algunas cosas de la basura prácticamente para poder crear algunos prototipos. Obviamente aquí en la CIME Zacatenco sí se nos apoya para poder hacer nuestros robots y todo, pero realmente a veces no es suficiente, ¿no? A veces hay cosas que que realmente aquí no las conseguimos en México. Por ejemplo, los motores, pues los mandamos a pedir a Estados Unidos, las baterías de China. Pero en Japón, los países que han competido, por ejemplo, Turquía, Letonia, Brasil, Colombia, varios países del mundo, ya casi todos los concursantes son de nivel de maestría o ya ingenieros titulados que tienen sus empresas de electrónica, robótica y se dedican a hacer todo esto. Y realmente nosotros somos estudiantes, todavía no somos como tal egresados ingenieros y aún así les hemos dado mucha batalla y les hemos podido ganar. Esto me estaba recordando para que vean que son de la vida real personajes como Hiro Hamada de 6 grandes héroes de Disney. ¿Se acuerdan que él ganaba las competencias de robots? Pues existen y están aquí en el país, por favor. O sea, sí se puede ser de carne y hueso. Nos damos uno y uno, ¿te parece, mi querido? Me parece muy bien. Mi querido Oscarito. A ver, tenemos presencia de Universum. Sí, aquí está. Su nombre, compañera. Mercedes Jiménez del Arco. Gracias, Mercedes. Platícanos. ¿Cómo le hace Universum para enganchar? Porque la verdad es que entran los niños y los jóvenes y ahí se quedan. Así es, y yo creo que todo esto que decían, para nosotros estar sembrando esa semillita de curiosidad, de seguirles haciendo preguntas a los niños y a los jóvenes, es lo más importante. Todos nuestros eventos, todas nuestras actividades están enfocadas a eso y pues estar inspirándolos en descubrir ciencia todos los días de su vida, eso es lo más importante para nosotros. Tenemos mucho contacto por estar en la universidad con científicos, los que están haciendo la ciencia allá adentro, y de alguna manera los contactamos, hacemos que hablen con ellos. Tenemos eventos importantes como la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades que acaba de pasar, más de 30,000 chavos estuvieron platicando con los científicos, investigando sobre carreras para que ellos pudieran pues tomar una decisión en su vida. ¿Y las obras de teatro qué tal? Ay, bueno, esa es otra que yo sé que eres fan, Renato. Soy meca fan de las obras. Estos de los científicos está. Teatro de divulgación científica es importantísimo. Bueno, hay mucha oferta y constantemente estamos teniéndola. Ahorita que hablaban de neurociencias, también viene un evento importante sobre el 14 y 15 de noviembre sobre neurociencias, de lo que se está haciendo en la UNAM, tanto los investigadores como ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Nos van a cablear o van a interplaticarse? Van a platicar con talleres, con charlas, va a haber también música vinculada a qué pasa con el cerebro cuando están los artistas en toda su esplendor. Entonces, todos estos temas son fundamentales y lo que queremos hacer es que justamente los jóvenes entiendan que cuando estás enamorado, que cuando no estás enamorado, que cuando odias a alguien, que cuando estás estudiando, en todo momento está la ciencia ahí. Y aquí se prende un arbolito como de Navidad de foquitos. Pero ¿sabes qué? A las mujeres se nos prenden más foquitos que a los caballeros. Esto no sé si es piropo o no,
o Pues nos luego se nos ponga en cruzan más desventaja. poquitos. Exactamente, pero hay una diferencia. Qué cosa más curiosa. ¿Por qué? Sería la pregunta. Así es. Oye, pues hay que invitar al público al universo. A todos, por favor, bueno, nuestra página de Ahí internet, que es www.universum.com.mx.com, ¿ya viste? .unam.mx. Le vamos a Ahí rescindir aparecen su todos contrato. nuestros eventos y manténganse muy pendientes. ¿Cuál porque de todo las el tiempo. áreas es la que más llama la atención ahorita a los jóvenes hoy, 2015? ¿Cuál es la que visitan más, la mera verdad? La mera verdad, cerebro. El área de cerebro Más que es- sexualidad. Bueno, algunos sí se van a sexualidad, ¿cómo no? Van con preguntas muy específicas. No, fíjate que es también una de las salas que tenemos una gran presencia de jóvenes con preguntas, con muchas preguntas, traen muchas inquietudes, a veces traen muchas ya información que van y en cierta manera van aclarando todas estas dudas. Pero sí, cerebro, te puedo decir que es la que más tiene Y sí popularidad. hacen mella, ¿eh? Por ejemplo, mi hija le tiene un terror a las mariposas porque pues tuvimos la oportunidad de estar allá en el mariposario. Claro, claro. Y sacaron diferentes peluches de algunas mariposas y vio una mariposa vampiro. La pobre se quedó con la idea de que todas son así, que no es muy agraciada la pobrecita mariposa vampiro, y menos el asunto de lo que se alimentaba, no te puedo contar. Entonces, vamos, sí, recuerdan lo que ven ahí. Claro. Está el planetario inflable, todavía lo tiene. Sí, está el planetario. Y el otro también grande. El otro grande. El otro grande. Es que no es con una sola para la visita. Todas las actividades, sí, exacto, no tienes que ir varias hay que ir veces y además muchas hay veces. muchos eventos a los que puedes ir en una visita recurrente. Claro. Y justamente es eso, es que ellos descubran y encuentren en esta fascinación en la ciencia y puedan entender que todas estas características que de repente podemos ver medio feas, como hablabas ahorita de la mariposa y demás, Pero tienen una entender por razón qué. de ser. Exacto, ¿y para qué están ahí? Exactamente, y que todo tiene una función en este mundo, nosotros mismos, en qué papel Aunque sea de mal estamos. ejemplo, sirve uno, Pues sí, decía a mi veces. abuela. También, pero sirve. Pero de uno algo algo. nos sirve. Entonces, sí, es una gran oportunidad para nosotros que tengan una experiencia significativa dentro del museo, que sea una experiencia inolvidable. Para ellos es lo más importante y por eso estamos trabajando todos los días. Y ya no son estos museos en donde uno solo es espectador. Aquí uno pregunta, descubre. Oscar, por favor. Pues sí, tenemos Más un montón de preguntas y llamadas. Fíjate que uno de comentarios. los principales tópicos es precisamente el presupuesto. Ya lo decían Pues sí. los estudiantes del ESIME. Decían, bueno, a veces sacamos piezas de la basura. Esa es la creatividad también de un científico. Y hay que sacar ¿no? muchas más cosas de la basura. Ahorita Por hacen supuesto, bien. sí, por supuesto. Sin embargo, también rescataban, bueno, hay piezas que necesitamos del extranjero y eso es difícil para el desarrollo tecnológico. Y aquí les va un comentario que nos comparte, bueno, lo hace además en forma de verso. Y Fernando Maya nos dice, a quienes asignan los presupuestos, titula entonces este verso. Los que han de presupuestar, de siempre fingen demencia, pues seguro han de pensar que pecamos de inocencia. Comienzan siempre a jurar que le apuestan a la ciencia, para al final declarar que no nos tienen paciencia. ¡Qué bonito! Esta llamada de Mireya García Cruz dice, para el representante del CONACYT, estoy de acuerdo con el que el CONACYT es una de las instituciones más importantes del país. Conozco sus programas y becas. Mi hija, de hecho, ganó una beca para estudiar su posgrado. ¿Por qué si el país invierte tanto en la capacitación de los jóvenes, cuando terminan el grado, no hay cabida como científicos preparados? De la generación de mi hija, ninguno de sus compañeros está trabajando. Mi hija hace 4 años terminó su posgrado y sigue tocando puertas, que pues sí es un Julio ambiente César, a ver, complicado. una ayudadita con eso. Porque hay Sí. becas y becas para el extranjero Sí, y claro. todo, pero pues la bolsa de trabajo está difícil. Adelante. Sí, el CONACYT precisamente consciente de esta necesidad de que los jóvenes doctores se incorporen a los laboratorios, a los centros de investigación, etcétera, lanzó un programa que se llama Cátedras CONACYT. Entonces, en este programa, el CONACYT se otorga una plaza a jóvenes doctores, a jóvenes investigadores, para que se incorporen a centros de investigación o a universidades. Y entonces arrancan con un proyecto de investigación y muy pronto se pueden incorporar. Ya en la primera ocasión se incorporaron más de 750 jóvenes. Hoy hay casi 900 jóvenes en este programa. Evidentemente hace falta que más doctores se incorporen, pero aquí hay algo muy importante. Es importantísimo
que los empresarios, que la industria mexicana emplee a los jóvenes maestros y doctores en ciencias, porque ellos son quienes pueden hacer el cambio en sus empresas, en sus industrias. Y para porque que no ellos haya pueden, fuga de cerebros, claro, porque por ellos son quienes pueden hacer o volver los productos innovadores realmente. Ey. Entonces, hay también un programa en CONACYT que se llama Posgrados en la Industria. Invitamos a que la amiga que nos está ¿Se lleva el llamando, que nos visite en www.conacit.gov.mx, en la sección de convocatorias. Ahí, por ejemplo, los jóvenes doctores se pueden inscribir en un padrón de jóvenes doctores, en donde, además de participar en el programa de cátedras, también muchas otras universidades y centros están monitoreando ese padrón, y ahí pueden también surgir oportunidades de incorporarse a algún empleo. Ahí está puesta la mesa abierta para que pues entremos, o sea, no está cerrada la puerta. Claro. Oye, y bueno, acá tenemos presencia de El Planetario. ¿A quién no nos marcó desde hace siglos El Planetario y se sigue renovando, verdad? Ahora sí que es como las estrellas, lo que yo ya vi ya fue hace millones de años, pero... Adelante, su nombre, por favor. Hola, Fernanda. José Juan Rodríguez, gracias, José Juan. Subdirector del Planetario Luis Enrique Erro. Y efectivamente sí, el Planetario tiene poco tiempo de haber sido renovado con cuestiones ya de tecnología de punta, con cuestiones digitales. En las anteriores administraciones se hizo un gran esfuerzo por tener este tipo de sistemas de proyección. Y en la actualidad, bueno, lo que está haciendo el Planetario es explotarlo generando películas propias. Tenemos en la actualidad ya 5 películas generadas por un grupo de personas al interior del propio Planetario. ¿Crees? Ya no vienen nada más las de Estados Unidos y de Europa. Ya tenemos de las películas que se proyectan hechas en México. Así es. ¡Guau! A ver, platícanos. Haz tu comercial, ándale. Por favor, ¿de qué se tratan? Bueno, lo que hemos hecho en la administración, en la actual administración, es trabajar mucho con el sector básico de educación del país, en particular con primarias y secundarias. Y uno de los programas que ya se había realizado se llama Últimas Noticias del Sistema Solar, que está en proceso de renovación porque han surgido nuevas noticias en este tema. El otro programa es un programa que se hizo con respecto al bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, donde nosotros lo que tocamos es un panorama con relación a la astronomía. ¿Qué pasaba en el cielo? ¿Qué pasaba en ese momento, ¿no? Tanto en el cielo como en la parte histórica que tenía que ver con la divulgación científica. Qué padre. El tercer programa, el tercero tiene que ver con la parte relacionada con el sistema solar. En la educación básica, desde los primeros años, se ve todo lo que es el sistema solar. Y lo que nosotros estamos tratando, con esta película lo que hacemos es... Lo que está logrando. Ya lo está logrando, sí, efectivamente, porque ya está puesta en cartelera, es darle a conocer a los niños cómo está compuesto cada uno de los planetas, sus sentidos de rotación, qué satélites están dentro de su cercanía. Qué bonito. Etcétera, etcétera. Y la otra película que ahorita estamos ya a punto de lanzar se llama El cuerpo humano, la máquina perfecta. Nos vienen a invitar, ¿eh? Claro Cuerpo que sí. humano, la máquina perfecta. Lo que decías de que hay que ir cambiando algunas de las proyecciones es que, por ejemplo, hasta hace algunos años pensábamos que los dinosaurios arrastraban la cola. O sea, que la traíamos así como nosotros, cola entre las patas. Exacto. Luego salieron con que no, que la traían flotando para hacer un balance, ¿no? Así Como es. una balanza. Y había que cambiar todas las barbaridades que estaban vertidas en libros de texto, en libros de entretenimiento. Es una cosa impresionante lo que va avanzando, ¿no? Así es. Oye, y yo recuerdo mi primer programa en Diálogos, fue uno de género, y era Mujer, Oficios y Beneficios, Matemáticas y Astrónomas. Estaba la doctora Fierro, y me acuerdo que a la primera mujer que me acerco, además de minifalda, la científica, guapísima, y le digo, ¿y usted a qué se dedica? Me dijo, yo estudio los gases raros de una luna de Júpiter. Todos nos quedamos. Perdón, o sea, ¿como para qué, perdón? Muy, muy padre, ya después nos explicó la utilidad. Ahorita regresamos, ¿le parece, maestro? Tenemos que ir a...
a una pequeñísima pausa, pero sí, es que esto es apasionante. Una llamadita o dos, córrele, mi querido. Ricardo Aguilar, me parece muy interesante el que hayan agregado el tema de las ciencias y los jóvenes, pues con respecto a lo que abordan del CONACYT, quiero compartirles que de aquí también en San Luis existe el apoyo a un proyecto para hacerles llegar todo este tipo de conocimiento, incluso a comunidades indígenas, y hubo resultados sorprendentes. Estamos hablando de proyectos independientes dedicados a la innovación y a la tecnología, lo cual hace que la divulgación llegue a más y más lugares. Yo aquí en San Luis soy divulgador de la ciencia y la verdad este tipo de congresos que se llevan a cabo y su divulgación son importantísimos. Pues muchas gracias. Tenemos más, pero continuamos después de la pausa. El desarrollo de la cultura científica, para mí, ello empieza con la fascinación. Hay un virus que se está llevando toda la memoria del universo. ¡Wow! Y es el virus de la ignorancia. Debemos saber la labor del científico de una manera completamente distinta. El desarrollo científico que tenemos como país pues está por debajo de otros países que le dedican más recursos a la ciencia. El talento en los jóvenes mexicanos es indiscutible. Lo único que falta es darles el apoyo necesario. Jóvenes de comunidades más pequeñas tienen menos distractores, se enfocan más. En México producimos, te lo digo con toda la seguridad, con toda la certeza, ciencia de clase mundial. También es muy importante que la sociedad en su conjunto conozca que la ciencia está presente con nosotros todos los días. La divulgación de la ciencia ha venido avanzando y a conceptos cada vez más completos. Hoy el concepto más aceptado universalmente es la comunicación pública de la ciencia. Las personas no solamente conozcan qué es ciencia, sino que lo utilicen en su vida cotidiana. ¿Por qué ese talento no lo aprovechamos? Por el concepto de científico loco que luego piensan que no es gente terrenal. Nosotros mismos lo generamos. Nos vamos muy arriba con un vocabulario muy rebuscado y no espantar a los niños. No se necesita ser un genio para ir desarrollando la neurona de la ciencia. Una parte significativa tiene que ver con la manera como educamos para la ciencia. Soy estudiante del CECIT número 2, Miguel Bernal, del Instituto Politécnico Nacional. Soy alumno del 5º semestre en la carrera técnica de metalurgia. Como niño pues no sabía lo que quería, pero más adelante estuve en cursos de matemáticas, que esos fueron los que me fueron orientando a todo eso de los concursos. Y pues luego empecé con física, me encantó la física, estuve participando, fui al Nacional de Talentos de Física de secundaria y luego entré a la Olimpiada de Química porque estuve cursando la de Química y pues me interesó mucho porque justamente todo antecedente que me estaba gustando, que era la física y las matemáticas, pues aplicaba todo ahí y pues es una ciencia que nos abre la mente a muchas cosas, a mucho aprendizaje y nos enseña cómo funciona el mundo, la naturaleza, el universo, todo. Desde primaria empecé a concursar gracias al taller de matemáticas. Empecé en matemáticas sacando primero participaciones, luego primeros lugares a nivel estatal, luego ya me metí a secundaria, donde pues ya no solo era mate, sino era física y química, en los cuales también me metí y saqué buen lugar en la de física, que fue plata nacional, en la de talentos de física, y luego entré a la Olimpiada Estatal de Química, saqué un 3er lugar. En esa Olimpiada no llegué a ir al nacional, pero me interesó tanto, más que ir al concurso nacional, me interesó todo lo que estaba aprendiendo y todo lo que se podía aplicar. La Olimpiada Iberoamericana en su 20ª edición fue celebrada en la ciudad de Teresina, Brasil, del 5 al 14 de septiembre, en la cual la delegación mexicana participó y yo formé parte de esa delegación y participaron varios países, alrededor de 15 o 16. Entonces en esta Olimpiada, a través de los exámenes, fue muy reñido, entonces el equipo mexicano obtuvo 3 platas y un bronce, en el cual yo saqué la presea de bronce. Sí me gustaría seguir estudiando una carrera, incluso posgrados,
y conseguir buenos títulos y ser un investigador, para aplicarme en la ciencia, investigar sobre cosas que ayuden a nuestra sociedad y sobre todo a México. Así que sí, me gustaría quedarme aquí en México, pero también me gustaría tomar estudios en otros países para también ver el nivel que tienen y pues también para subirlo yo. Ah, qué apasionante y de todo corazón que alcance sus sueños este joven, porque esto de veras es lo que va a sacar al país de cualquier bachezote, cráter o como quieran llamarlo. A ver, hay Feria de Ciencias de CONACYT en el Zócalo y está padrísima. Adelante. Estamos muy contentos. Tenemos en esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Zócalo capitalino, 8,000 metros cuadrados, Fernanda, 8,000 metros cuadrados de ciencia, tecnología e innovación en el Zócalo capitalino. A ver, entrada algo libre. Así tangible, como que me puedo encontrar. Entro yo y ¿qué perfecto. pasa? Ahí te vas a encontrar en un mismo lugar 7 museos de ciencia. ¿Cómo crees? 7 museos de ciencia que preparan exposiciones ex profeso este año sobre la luz. Estamos en el Año Internacional de la Luz, entonces muchas de nuestras exposiciones están enfocadas a la luz. Tenemos a la NASA que nos visita, tenemos por primera ocasión Reino Unido como país invitado, que trae una exposición impresionante de cómo enseñan a los niños ciencia en Reino Unido. Entonces lo hacen a través de experimentos. En este caso, por ejemplo, trae un experimento muy bonito de Fórmula 1. ¿Cómo crees? Con un coche, con una carrera de coches, te explican fundamentos de la física. Entonces, y ahorita que está tan de moda aquí la Fórmula 1. Exactamente, entonces imagínate qué interesante para los niños. Oye, ¿y la NASA qué trae? La NASA trae cómo sería un viaje a Marte, pero además también las personas que vayan van a poder ver ahí, cerquita, la vestimenta de los astronautas. Ajá. Oye, un viaje a Marte, pues depende en qué se vaya uno, en metrobús, en metro, en micro, ¿no? En Uber o en taxi. Sí. Hay algunos chavos que uno de los centros de investigación, el CIO, el Centro de Investigación en Óptica, preparó también una exposición con muchísimos efectos de luz y de óptica para que los niños aprendan fenómenos de óptica, pero también, y aquí lo más importante, Fernanda, que lo hacen de manera divertida. Los niños se la pasan de maravilla. Además de eso, y además de los museos, también tenemos ciencia recreativa. Y entonces hay más de 10 talleres en donde los niños van a ir y van a experimentar con física, con química, con matemáticas, con robótica, van a poder hacer talleres de robótica. Wow. Todo esto es abierto al público, es gratuito, estamos en el Zócalo, abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 5 de la tarde y lo más importante, apúrense a ir porque solamente estamos hasta este viernes. Ay, no nos hagan Se termina la semana. Pues ahí corriendo, mataremos clase, es culpa del maestro. Ni modo. Adelante y ahorita vamos con la doctora, adelante. Pero requerimos que la sociedad en su conjunto nos ayude a replicar. Claro. Porque la verdad es que sí se hacen muchos esfuerzos. Cuando nos dicen, es que no se apoya la ciencia. Bueno, siempre quisiéramos que se apoyara más, claro. Pero como estamos escuchando, tenemos museos, tenemos revistas, tenemos muchísimos científicos que dan conferencias, etcétera. Pero ¿qué necesitamos? Que la sociedad lo replique en sus casas, para que los niños vean la ciencia también en su familia, ¿sí? Y que estén en contacto con ella todo el tiempo. Si no, los esfuerzos se van perdiendo un poco. Se diluyen o no se Exacto. entera todo el Entonces, público. Cuando los niños ven que sus papás leen ciencia, que van al museo, que también se involucran y estos padres se los están dando día con día, el efecto es mucho más notorio. Porque si no, muchas veces vemos el museo, pero no me transformé, no lo hice mío. Ese momento sí lo viví, pero como que fui al cine y ya. Y en realidad lo que necesitamos es decir, sí, esto es lo que yo quiero, es lo que necesitamos, y también saber que hay un gran esfuerzo. Respecto a lo que se decía de que hay problemas para la gente que tiene un posgrado para encontrar trabajo, también tenemos que reconocer que no es un problema nada más de México, es un problema a nivel mundial. Y cada vez los jóvenes necesitan hacer un esfuerzo adicional y mucho, yo diría que en estos momentos, aprender por su cuenta, ¿sí? Eso se va a poner de moda cada vez y transformar a los profesores. Entonces, por esto la Academia Mexicana de Ciencias también está dando clases a profesores, porque si no, ¿de dónde? O sea, ¿quiénes le van a enseñar a esos niños? Necesitamos transformar a nuestros profesores, transformarnos nosotros mismos
y si no, se van perdiendo muchos de estos esfuerzos. La doctora, y ahorita vamos Sí. con usted, maestro. Adelante. Sí, una cosa que a mí me parece que es muy importante es que tenemos que situar el problema de la relación de los jóvenes con la ciencia en un contexto mucho más amplio que tiene que ver también con la política educativa y tiene que ver también con la política científica y tecnológica. Entonces, si ya atrapamos a los niños con el museo, con las exposiciones, con las olimpiadas, con los clubes, después, ¿qué pasa? Si analizamos, por ejemplo, cómo está distribuida la matrícula de educación superior, nos encontramos que solamente el 6% de los estudiantes de licenciatura o de técnico superior universitario están en carreras relacionadas con las áreas científicas. Y en conjunto, también más o menos del 10%, digamos entre el 6 o el 7% de los estudiantes de posgrado en México están en programas de las disciplinas científicas. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que motiva a un joven a elegir una carrera o un posgrado en estas áreas? Porque en contraste, en el posgrado, el 25% de los estudiantes están en posgrados de las áreas administrativas o de las ciencias sociales. Entonces estamos administrando lo que nadie está generando, ¿no? Porque Hijo, qué además interesante postura es. en las ciencias agropecuarias solamente el 1% de la matrícula de posgrado, o sea, de los estudiantes de posgrado, solo el 1% están en veterinaria o en ciencias agropecuarias, que es el futuro de lo que vamos a comer, ¿no? Claro. Entonces, todos queremos administrar algo que nadie va a producir, o la ciencia que vamos a generar, ¿a dónde va? Estos jóvenes, este 6% de la matrícula de posgrado, de la matrícula de licenciatura y otro tanto semejante en posgrado, ¿a dónde van? El problema del empleo es fundamental, ya nos lo hicieron ver en una de las llamadas. Entonces necesitamos una política integral, una política que estimule la educación científica, que favorezca, como hace el CONACYT, las becas para los estudiantes, que ese es un tema fundamental. Si no tuviéramos las becas del CONACYT, no tendríamos los estudiantes con el brillo que tienen, porque son estudiantes muy destacados, muy brillantes. O sea, sí están realmente. aprovechando las becas. Sí se están aprovechando, pero necesitamos luego articular a estos muchachos que salen de los posgrados para que se vayan a las industrias, porque los doctores en física, en biología, regresan a las universidades, lo cual está bien, pero las universidades tienen su límite de elasticidad en el crecimiento de las plazas de profesores. Entonces hay que llevarlos a las industrias. Un poco este programa de posgrados con la industria del CONACYT es una oportunidad, pero no basta. También tenemos que educar a los empresarios para que se den cuenta de que necesitan a los científicos en sus empresas para que esas empresas crezcan y tengan mejores resultados. Entonces también hay que educar a los empresarios para que se den cuenta de la necesidad de los especialistas en ciencia y tecnología en sus filas, no afuera, y que vayamos haciendo un trabajo de equipo y que vayamos teniendo un país con pensamiento científico. ¿Sabes qué? Es que se me antoja que faltan pláticas de motivadores científicos, ¿no? Porque ahorita hay mucha para mercadólogos y para, como tú dices, ¿no? Recursos humanos y poco para lo que realmente está produciendo. Nos falta eso, motivador, así como Pepe, ¿no? Motivador científico. Sería como que el nombre. Doctor, que usted también nos quería comentar. ¿Qué no estaremos haciendo bien para aprovechar este bono demográfico de talento y que va a crecer todavía, no está en meseta? Qué bueno. Mire usted, con todo respeto, no tenemos una revista de altura con vocabulario para niños de divulgación. Nos enseñaron a escribir artículos en inglés y de esos artículos en inglés, del conocimiento generado en nuestras universidades, otros países son capaces de generar tecnología. Vamos haciéndola, Pepe, acá con el doctor y órale. Ese análisis tiene que llegar a la sociedad. Conversus tiene que acercarse a los científicos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional para que saquen de allí el vocabulario para que los niños se interesen. Hacer ciencia
es emocionante. Que un experimento resulte es para brincar de gusto. Sí. Aunque no me lo reconozca nadie, cuando yo le lucho para obtener una molécula nueva, un producto nuevo, yo ese día soy feliz. Es más, no quiero medir cuando me salió, porque si no es, me voy a traumar. Me espero para el otro día. De hecho, de lo que estamos hablando es de la pasión por el conocimiento. Y la pasión por el conocimiento debe de verdad jugarse ahí, y debemos de entender de que la narrativa de la ciencia es una narrativa que nos abre posibilidades. De hecho, cuando Sampitroda, que fue uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India, planteaba que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que tenemos mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI. No, bueno. Y bueno, esto como lo planteaba Carlos Monsiváis, de alguna manera jugando, no con esta exacta idea, pero haciendo un símil. Él decía, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Y entonces, realmente lo que tenemos es que ponernos al día en el conocimiento. Y cuando nos ponemos al día el conocimiento, realmente es fascinante. Hoy yo estaba viendo que lo que está transpirando aquí es que hay una fascinación por los muchachos, por entender lo que es el cerebro, por entender lo que son las estrellas. Y esto es muy interesante porque cuando nos damos cuenta de que la ciencia es una narrativa que precisamente nos permite explorar estos ámbitos y darnos cuenta que tenemos 100,000 millones de neuronas en nuestro cerebro y que la Vía Láctea tiene 100,000 millones de estrellas, pues prácticamente estamos hablando de que tenemos una Vía Láctea en el cerebro y multiplicado por el potencial de los jóvenes, de los estudiantes mexicanos. Ahí estamos hablando de unas posibilidades inmensas, porque ese es nuestro recurso más valioso, no es el petróleo, son nuestros cerebros. Y ahí es donde debemos de incidir en una educación que nos presente agendas del siglo XXI, que pensemos con claridad qué es lo que tenemos que hacer en la educación y en los programas educativos. Por supuesto, se ha abierto mucha brecha. Pepe, tenemos que ir a una pausa. Sí. Pero ahorita retomamos esto, que está en venta. Claro que sí. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, el doctor José Bandera nos hablará del por qué el tabaquismo y el humo de leña representan los principales factores de riesgo para padecerlo. Infórmate acerca del diagnóstico y tratamiento. Cristina Jauregui te espera el martes para hablar de los mitos y realidades que hay alrededor de la lactancia. Pero sobre todo, reflexionaremos en las emociones por las que atraviesan las madres y el vínculo que se establece con los hijos. El miércoles te invitamos a que nos digas qué opinas acerca de la gratitud. Cuando das algo y no te lo agradecen, ¿cómo te sientes? ¿Sabías que las personas que son agradecidas son más felices? Están menos estresadas y son menos deprimidas. Entérate por qué. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque hablaremos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué significado tiene el que se implemente la alerta de género? ¿Cómo desde la sociedad podemos trabajar para construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres? Finalmente, el viernes de pareja, Carmen Muñoz y los especialistas platicarán acerca de las nuevas parejas en la tercera edad y cómo este tipo de relaciones son juzgadas y desaprobadas. Dejemos claro que para ejercer el derecho al amor no se tiene edad. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Lo único que nos queda así en grande de la naturaleza es la atmósfera. Y esta ya la estamos destruyendo a velocidades muy altas. Y la única opción que tenemos es la innovación. Es decir, productos baratos, al alcance de todos, que usen pocos materiales. Un ejemplo es un teléfono celular. Podemos sacar fotos sin flash, podemos mandar mensajes mucho más fácil que una carta por ferrocarril. Pero existen los celulares gracias a las ciencias básicas, a la astronomía, de esas ciencias que no sirven para nada, porque los astrónomos necesitábamos tomar imágenes con muy poquita luz, memorias muy importantes.
la ciencia de materiales, la física, en fin. Así es que un país, si no invierte en ciencia básica, no va a producir tecnología. Y si no produce tecnología, no va a producir innovación y va a tener serios problemas. Muchos de nosotros ya no regresamos a las aulas y la manera que tenemos de aprender es informalmente. Es decir, leyendo artículos, viendo programas de tele, escuchando radio, en fin. Y si queremos tomar decisiones pues educadas sobre muchos aspectos de nuestra vida, tenemos que estar informados en materia de ciencia. Lo que yo pienso es que entre más maneras de divulgar la ciencia utilicemos, tendremos más éxito. A mí me gustaría que cada estado de la República tuviera un centro de ciencia con un centro de apoyo al magisterio y a las mujeres, que hubiera pues, más canales de la calidad del Canal 11, donde las personas se enteren de lo que pasa en el mundo de la ciencia. Hay cosas extraordinarias que se han descubierto y que podemos aplicar en la vida diaria. Tuve el placer enorme de participar en el programa de Sofía Luna. Fue una gran sorpresa en mi vida. La directora me invitó a participar ahí, a revisar los guiones, a trabajar con el equipo de producción y después a actuar ahí, ya no salir de astronauta. Espero que este experimento sea bueno y que haya más programas de ciencia para niños, porque les encanta, les gusta ser curiosos, les gustan los retos, les gustan las sorpresas y la tele es un gran medio para acercarnos a ellos. ¿Cómo no va a ser bueno? Desde luego, bueno, si alguien especializada precisamente en tener o hacer de forma muy lúdica, explicar la ciencia y cómo es, pues es precisamente la doctora Julieta Fierro. Y precisamente como ella comentaba, aquí en Canal 11 tenemos el placer y la dicha de contar con ella porque la serie de Sofía Luna, Agente Especial, precisamente habla, bueno, que cuenta además con la asesoría de la doctora Julieta Fierro, cuenta de una estudiante de física, desde luego, que es un agente especial y también, como ella decía, Julieta Fierro, interpreta un papel que sirve de guía durante el día para que todo se resuelva y pueda protegerla de los malvados planes del doctor Otto Van Carpio, a propósito de la calle Carpio aquí afuera. Entonces, desde luego, pues es una serie muy entretenida que la gente la ve y nos lo han comentado en las redes sociales. Jesús Molina dice: la ciencia es muy divertida, gran ejemplo de ello son los programas de Canal 11 sobre la ciencia, sobre los cuales son El Mundo de Big Man, Sofía Luna y Factor Ciencia. Y desde luego, pues en la divulgación muchos papás dicen, bueno, pero solamente los divulgadores, las y los divulgadores son los que hacen este trabajo, o mamás y papás también los podemos hacer, y cómo involucrar a nuestros hijos desde los 5 años. Pepe, y además en el bloque anterior estabas tú participando. Sí, fíjate que, por supuesto, si todos entendemos que realmente estamos ante narraciones maravillosas del mundo que nos permiten entendernos a nosotros mismos, realmente no hay nada que pueda atrapar más la atención de alguien, de un niño, de un papá, pero se necesita conocer que eso es fascinante. Es como la lectura. Uno dice, qué aburrido la lectura, y cuando uno de repente entiende lo que es la imaginación en el mundo de la literatura, realmente ocurre algo que creo que es el proceso más importante que puede ocurrir para un maestro. Ver ese momento invisible pero real, en el que se enciende la mirada de un niño con el entendimiento o con el acercamiento a la belleza. Y eso está disponible en la narrativa de la ciencia. Hoy se estaba hablando aquí de la fascinación que tenemos por el cerebro y la fascinación que tenemos por las estrellas, porque es la fascinación por entendernos a nosotros mismos. Y resulta que además esta fascinación, como lo decía la doctora Julieta Fierro, puede incidir críticamente en la transformación de nuestra sociedad. De hecho, el premio Nobel de George Smoot, un hombre clave en la investigación del Big Bang, me contaba en alguna ocasión, yo le pregunté si por deformación profesional, cuando él estaba en medio del tráfico, seguía pensando en estrellas y galaxias. Y entonces me dijo que sí. Y me dijo que a él nunca se le olvida, aunque esté atorado en el tráfico, que está el majestuoso cosmos y la inteligencia de la naturaleza invitándolo a descifrarla. Y tal vez es precisamente con ese conocimiento con el que vamos a poder salir de los problemas
y de los infiernos que creamos con nuestros tráficos y otras formas de relación que tenemos en nuestra sociedad, que no aprovechan la inteligencia que tenemos. Y por eso me parece fundamental que los niños puedan saber que esta narrativa es natural, está ahí, surge por curiosidad, uno realmente simplemente se asombra ante lo que está viendo. Y fíjense, lo que me parece muy importante en este marco es que los niños siempre tienen despierta la curiosidad de asombro, los jóvenes la tienen despierta. El problema es que luego como adultos en nuestra educación les cortamos esa posibilidad. Decía Bruno Schulz, que es uno de los grandes escritores, tal vez del tamaño de Kafka, según algunos, que tenemos que madurar hacia la infancia. Y madurar hacia la infancia es de nuevo madurar hacia las preguntas que debemos de hacer naturalmente. Si tenemos esa cultura empapada en nuestra vida, tal vez podamos crear las agendas del siglo XXI que necesita nuestro país, ¿no? Claro. Y vemos en este instante en la pantalla, bueno, veíamos hace un momento... ¿Partes del libro? Exactamente, algunas imágenes del libro, La oveja eléctrica, desde luego. Sí, de La oveja eléctrica y la memoria del universo, un libro de historieta de ciencia para niños que publicamos en Sexto Piso junto con el gran historietista Ricardo García Micro, y que precisamente lo que planteaba es la posibilidad... Yo me acuerdo que en alguna ocasión, leyendo cómics, me encontré que en Chanoc aparecía el sabio Monsi. Sí, sí. ¿Sí? Y luego me encontré con un cómic o una historieta de Julio Cortázar, en donde Octavio Paz, de Fantomas, en donde aparecía Julio Cortázar y aparecía también Octavio Paz. Y entonces de repente dije, ¡qué maravilla! Y entonces nunca se me quitó de la mente de que esa posibilidad de que la ciencia sea parte de lo cotidiano debería de estar ahí. Y entonces en esta historieta está, por ejemplo, el neurocientífico Ranulfo Romo, está, por ejemplo, el doctor mexicano Gerardo Herrera, están referentes del mundo de la ciencia. Oye, Octavio Paz también menciona uno de los gatos de Don Gato en una poesía. Bueno, ¿no? ¿Quién era? ¿Demóstenes o Espanto? ¿De veras lo menciona? Sí. Octavio Paz le interesaba muchísimo la ciencia. Claro. De hecho, me acuerdo que en un relato de Elena Poniatowska, Octavio Paz le pregunta a Elena Poniatowska, Elena, ¿has visto Los Simpson? Y entonces decía, de lo que te pierdes porque nos retrata. ¿Y qué es ese retrato? Es un retrato en donde Los Simpson aparece Stephen Hawking, aparece Stephen Jay Gould, y empiezan a aparecer estos referentes de la pasión por el conocimiento de la que debe de estar empapada nuestra sociedad. Claro. Sí. Fernanda, a mí me gustaría Adelante. A mí me gustaría mucho invitar, veo que aquí en tu público tienes a muchos niños y jóvenes, cosa que me da mucho gusto, y quiero invitarlos para que quien tenga una tableta o un teléfono celular, en cualquiera de las dos plataformas, iOS de Mac o Android, pueden bajar de manera gratuita la revista Ciencia y Desarrollo. Entonces simplemente se meten a cualquiera de las plataformas, teclean Ciencia y Desarrollo y pueden bajar la aplicación para que cada 2 meses tengan la revista Ciencia y Desarrollo de manera totalmente gratuita. Los invito, por favor, a todos para que lo participen. bajamos. Lo bajan, por favor. Sí, el suplemento todavía no está listo porque ya se imaginarán que es más difícil el cómic para convertirlo a la versión digital, pero muy pronto también va a estar, estén muy pendientes porque muy pronto también va a estar en las plataformas para que lo puedan tener en sus dispositivos portátiles. Y una más, Fernanda. El CONACYT en esta administración ha hecho un esfuerzo y crea lo que se llama la Agencia Informativa CONACYT. Entonces, imagínate que tenemos los resultados científicos de los centros de investigación, de las universidades, del Sistema Nacional de Investigadores. Tomamos cuáles son las noticias más interesantes y las convertimos en un lenguaje que sea muy fácil de entender por todo el mundo. Y entonces están ahí también disponibles para todos nuestros potenciales lectores, para que inclusive, por ejemplo, una tarea, imagínense que les dejan una tarea de, investiguen sobre polímeros. Y entonces llegan a la página conacytprensa.mx, ¿la puedo repetir? Claro. conacytprensa.mx. C-Y-E, ahí están apareciendo ahorita canalizaciones, sí. Pero CONACYT. conacytprensa.mx. Ok. Y entonces ahí hay un motor de búsqueda y tenemos miles de noticias ya generadas
para que los niños, los jóvenes, los adultos, por supuesto también, puedan enterarse de qué está pasando en ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Visítenla, por favor, no se van a arrepentir, les va a encantar. Oiga, le quiero decir al doctor, ya están apuntando aquí varios comunicólogos de lo de la revista, ¿eh? Ya délo por hecho. Es más, ahorita se los encamino. Luz Torres dice que encantada le ayuda a organizar la revista. Otro administrador de lo que todavía no hay, pero es buena productora, me consta. Y que además tiene el demo de un programa para peques de ciencia, de radio. Lo armamos para Radio Poli, ¿le parece? Sí, ahí estamos. perfecto. Oye, espérenme, que tengo aquí desde hace rato. Vamos a entrevistar a los amigos de Mad Science. Juan, cuéntanos qué es esta ciencia loca, qué hacen, cómo se acercan ustedes a los niños. Mad Science es una empresa privada, no viene de la academia. Lo que hace es acercar la ciencia a donde estén los niños. Si los niños están en las plazas, allá vamos. Si están en la escuela, si están en su casa, allá vamos. El chiste es interesar al niño en la ciencia y despertar la creatividad científica. Yo los he visto en cursos extra horarios. Exacto. O sea, esas clases que luego ofrecen las escuelas en las tardes, los he visto, bueno, hasta en fiestas, o estoy loca. En fiesta de cumpleaños. En fiesta de cumpleaños, en lugar de llegar la botarga, pues llega un día, ¿verdad?, en que los niños, a ver, papá, llévame otra cosa. Yo ya no estoy para princesas. Entonces nos llevan al príncipe científico y se ponen a hacer una serie de experimentos divertidísimos. Exacto, y llevamos estudiantes de ciencia. Es un estudiante de ciencia que ya en su cabeza creó el interés por la ciencia y puede hacer un diálogo mejor con el niño. Entonces el niño necesita de modelos. México necesita de modelos. Qué mejor que un estudiante que esté estudiando ciencia. Hagan de cuenta que los niños, la reacción es muy como cuando ven al mago, ¿no? Porque al principio sí es, ¡oh! ¿Cómo lo hizo? ¿Verdad? Y también se paran y se alocan y todos quieren participar y luego explican. Exactamente. El punto es, a través del experimento, explicar. Interesarlos. Que aprendan o no, es a segundo plano, pero el chiste es que se interesen y que construyan ciudadanía a través de la ciencia, ¿no? Sí. Ese es el punto. Son el canto de las sirenas, muchachos, y luego Exacto. nos perdemos en la ciencia. Qué bonito. Muchísimas gracias, Gracias Juan, por y invitarme. aplauso por ese proyecto que ha logrado atraer a tantos. Y tengo aquí un querido amigo, Celestino Antonioli, desde las épocas de Radio Mil. Mi Celestino, Así estás es. ahora en Tesosomoc. ¿Qué haces allá? Cuéntanos. Bueno, yo soy actualmente el subdirector del Museo Tesosomoc del Instituto Politécnico. Estamos ubicados en el Parque Tesosomoc, que es muy cerca de la estación El Rosario del metro, por el rumbo de Puente de Vigas, porque hay una confusión, luego nos buscan en la avenida Tesosomoc, pero no, es el Parque Tesosomoc. Es en el parque, Es ¿o el qué? Parque Tesosomoc. ¿Qué hay ahí, oye? Pues un montón de cachivaches para que la gente justamente se interese por la ciencia. Lo que buscamos en el fondo es enamorar a los visitantes hacia la ciencia. Como ya se ha dicho aquí, la curiosidad es algo natural, entonces lo que tratamos es justamente de estimularlo con una serie de exhibiciones. Tenemos alrededor de 200, en donde son interactivas y donde el público tiene la oportunidad de personalmente hacer una experiencia. Wow, o sea, no es nada más para ver, se vale No, tocar, se vale tocar, hacer preguntas. desde luego, y también hacemos una feria de la ciencia en donde jugamos con la ciencia y la gente, haciendo esto justamente de tratar de imitar al mago, de que, a ver, descubre cómo está funcionando esto, y esto simplemente como un atractivo. No, la finalidad en el fondo no es propiamente que vas a aprender, sino que te vas a interesar, te voy a sorprender. Wow. Y ahora ven y juega con la ciencia. Estamos en internet, el museo, bueno... Para que todos sepan dónde están y que sepamos las fechas de la feria. Regresamos después de esta pausita brevísima. Espérame tantito, mi querido Celestino, porque sí, es poco difundido, ¿no? Como que, y hay muchos museos en este país, así que hay que hacer mucho hincapié en para que cuando nuestros amigos que nos ven en otras ciudades, pues también se den su visita, ¿no? Y que lo disfruten. Ahí vienen ya días de puente y días navideños. Ahorita nos dices página y demás. Ahorita regresamos.
La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, el doctor José Bandera nos hablará del por qué el tabaquismo y el humo de leña representan los principales factores de riesgo para padecerlo. Infórmate acerca del diagnóstico y tratamiento. Cristina Jauregui te espera el martes para hablar de los mitos y realidades que hay alrededor de la lactancia. Pero sobre todo, reflexionaremos en las emociones por las que atraviesan las madres y el vínculo que se establece con los hijos. El miércoles te invitamos a que nos digas qué opinas acerca de la gratitud. Cuando das algo y no te lo agradecen, ¿cómo te sientes? ¿Sabías que las personas que son agradecidas son más felices? Están menos estresadas y son menos deprimidas. Entérate por qué. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia porque hablaremos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué significado tiene el que se implemente la alerta de género? ¿Cómo desde la sociedad podemos trabajar para construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres? Finalmente, el viernes de pareja, Carmen Muñoz y los especialistas platicarán acerca de las nuevas parejas en la tercera edad y cómo este tipo de relaciones son juzgadas y desaprobadas. Dejemos claro que para ejercer el derecho al amor no se tiene edad. Tu asistencia en nuestro foro es vital porque eres parte fundamental del programa. Si quieres asistir a alguno de los programas, solo marca al 5341 4435 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales y te reservamos un lugar en el estudio. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Y regresamos para darle aquí redondeo a lo que nos invitaba el maestro Antonioli. Entonces, el Museo Tesosomo, que está en el Parque Tesosomo, que no es la avenida Tesosomo, aclaramos, Metro El Rosario, hay un chorro de actividades, es totalmente interactivo. Así es. La página, ¿cuál es? Para que nos vayamos enterando de eventos especiales y demás. Es CEDICIT, como tal y como suena, además con Y la segunda, CEDICIT. ¿Con C todas? Sí, es Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología. Ok. IPN.mx. Perfecto. .ipn.mx, sí. Perfecto. Para que estemos ahí también atentos a esta otra opción, es padrísima. Sí, muchas gracias. Además tenemos una revista y la revista a través de la página se puede leer directamente, se llama Conversus. ¿Y gratuita? Y gratuito, sí. Oiga, no, pues ya estamos. La entrada al museo sí tiene un costo muy barato, realmente es simbólico y estamos abiertos todo el año. ¿Todo el año? Sí, abrimos sábados y domingos, días festivos. Oiga, no me lo negreen, no sean gachos, por favor. Ok, qué bueno. Y la intención, como les decía, es simplemente motivar a que la gente se acerque a la ciencia y descubra ese gusanito de que, pues esto es divertido, esto es entretenido. Claro. Y entonces empieza a estudiarlo más en serio. No es una escuela, que no van a clase, sino que van realmente a divertirse. Exacto. Y a acercarse a la ciencia. Gracias, compañero. Y tenemos a Marcos, que viene desde Tlaxcala con todo y los alumnos reconocidos por la NASA. Sí. Platíquenos esta experiencia, maestro. Pues una experiencia maravillosa y que viene a redondearnos mucho de los comentarios que suceden aquí. No fue coincidencia o la casualidad la que los llevó a obtener estos premios. Desde hace 5 años llevamos un proyecto de divulgación de ciencia donde los niños divulgan la ciencia con grados menores. Los alumnos de secundaria lo hacen con sus mismos compañeros o con los de primaria o los de preescolar. Esto es muy de los aztecas, ¿sabía? Efectivamente. Los alumnos que iban en mayor grado iban cuidando a los que seguían y enseñando. Sí, además incluimos nuestras razas prehispánicas. La astronomía no se puso de moda en Tlaxcala hace 4 años. Claro. Somos astrónomos de hace miles de años y claro. Lo traemos en la sangre. Les digo a estos niños, no traen chip, lo traen en la sangre. Les ponemos materiales astronómicos y los desarrollan con una facilidad. Tenemos clubes que lo desarrollan en Otomí, clubes que lo desarrollan en Náhuatl, y además cada club tiene una particularidad. Por ejemplo, hay un club que se llama Las Musas de Orión y es un club de lectura. Entonces las lecturas solo son sobre el universo. Hablan si escogen un planeta, una constelación. Hay poesía, lecturas, chistes, todo lo que sea, y después hacen la observación. O sea,
el último paso de su aprendizaje es la astronomía. La parte fuerte es la lectura, por poner un ejemplo. Otros son de robótica y astronomía, y así cada uno es nutrición y astronomía. ¿Cómo se ligaron a esta convocatoria de la NASA? Mira, a la NASA le llamó la atención qué hacíamos, por qué llegaba tanta gente a una escuela, cómo es posible recibir 4 o 5 mil personas de las 5 de la tarde a las 12 de la noche, y si a las 12 de la noche no quitamos todo, no se van. Siguen saliendo más estrellas y son gratis. Entre más noches. Entonces, imagínate, ¿no? Y estas son actividades así gratis. Los maestros no cobramos, los alumnos no cobran. Los alumnos generan recursos, venden los tamales galácticos, las chalupas espaciales, los pambazos marcianos. El platillo volador ahí, sí, ¿no? todo, ¿no? Para generar recursos para poder divulgar más ciencia. Pero también esto les permitió generar recursos para poder participar en muchos eventos. Digo que no es la casualidad la que nos llevó acá. El planetario que con el maestro Juan, pues nos dio la oportunidad de venir a una capacitación, y no nada más, una capacitación de lujo. Los mejores alumnos con todo el tiempo explicando todo el planetario a detalle. Así que cuando estaban en la NASA y les preguntaron de todas las naves, las maquetas son tan buenas que lo sabíamos. Pero lo mismo el Politécnico, nos abrió el ingeniero Ross, la Escuela Aeronáutica, un sábado, para que vinieran 100 alumnos de la élite de estos alumnos a estar todo un día en la Escuela Aeronáutica. Vieron cómo el globo que tiene el Politécnico, cómo funciona efectivamente, y construyeron aviones, vieron los túneles de viento, todo esto. Wow. Pero así se van sumando el Instituto Tecnológico de Apizaco, nos abre su universidad, la Universidad Autónoma de Puebla, el INAOE. Vamos a construir nuestros telescopios al laboratorio de óptica. Qué Alumnos padre. de secundaria van a construirlo. Pero además, ¿quién toma los apuntes? Los papás. ¿Y quién toma la evidencia? Las mamás. ¿Sí? Entonces, ese es el otro paso, ¿no? Pero lo mismo así como pues nos da gusto que nosotros hayamos tenido la oportunidad de aprovechar la agencia informativa del CONACYT, nuestras notas las transmite para divulgar. Sí, ¿Cómo cree? Sí, entonces es un boom, ¿no? O sea, independiente que nosotros estamos haciendo algo bien, una instancia a nivel federal con el prestigio que tiene, comenta nuestras notas y el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no? Y al así todos los medios, hoy estamos con ustedes, que es una oportunidad magnífica de hacer ver que nosotros lo que hacemos es el proyecto de las buenas voluntades, UNAM, Politécnico, Para que vean que se puede. Todos nos costó trabajar gratuitamente para apoyar. Pero ha valido la pena. Ha valido la Mira. pena. Fuimos con las mejores escuelas particulares del mundo, donde ellos nos decían es que nosotros tenemos un robot cada quien en nuestra clase, Ajá. más uno de repuesto, más el que tenemos en casa. Y nosotros solo tenemos un robot que tenemos que desarmar rápidamente, programar rápidamente, armar rápidamente y hacerlo funcionar a la primera. ¿Cuál crees que era el reto? 7 retos en el menor tiempo posible. ¿Y quiénes ganaron? Pues los que los arman y los desarman. Sí, o sea, le faltó uno de la Plaza de la Computación, y eso, pero rápido. Sí, y coincido con otros comentarios. ¿Dónde tenemos más éxito? En las poblaciones donde no hay distractores. Dejamos el telescopio en la casa de alguno de los alumnos del club y como no hay cine, como no hay que hacer, como no hay donde perder el tiempo, mejor sacan su telescopio y se ponen a observar. Se dedican a practicar. Entonces, cuando estuvimos en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, se dio la oportunidad de visitar el observatorio de Monte Palomar y los científicos estaban, oye, ¿cómo hacen para manejar tan fácil y tan rápidamente el telescopio? Y digo, pues bueno, es que todos los días lo usan. Y en la práctica Yo le es el pregunto maestro. a alguien, ¿usted ha intentado dirigir un telescopio? O sea, ni con manual, de veras. Está uno viendo las antenas de tele, es muy difícil y estos chicos lo hacen como si nada. Vamos a platicar con ellos. Claro. A ver, acá tengo a estos compañeros, ¿dónde están las compañeras y compañeros de Tlaxcala? Bienvenidos, ¿eh? Qué honor tenerlos por acá. ¿Qué carambas traen ahí en la mano, compañera? ¿Qué es eso? El robot. Sí, este es un robot que nosotros hicimos. Pégate muy bien el micrófono, mi amor. Lo que hace es separar los colores en cada uno de los espacios que tiene. O sea, ¿pero cómo? ¿Y sabe qué color es cuál? ¿Tiene un ojo detector de esto? Claro que sí, aquí tiene un sensor que detecta cada color para separarlo. Esto es como una prueba básica porque la NASA nos exige así separar minerales muy complicados que el ojo humano a veces no puede detectar o distinguir, así que las máquinas hacen este favor por nosotros. Así que nosotros suponemos nuestro intelecto, pero las máquinas nos ayudan a explotarlo más, así que es algo increíble. Y empezar con cosas pequeñas, claro, porque luego quieres más y más y más. Primero será el color, luego el compuesto. Esto. Oye, pero ¿cómo entraron en contacto con la NASA? ¿Qué les dijo el profesor? Miren, chavos, vamos a... ¿O cómo estuvo eso? A ver si nos cuentan. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, todo comenzó hace 4 años cuando este proyecto dio inicio.
comenzamos y fuimos a la UAP, a Puebla, a construir un telescopio, como ya lo mencionó mi profesor. Luego de esto comenzamos con las noches de estrellas y posteriormente la NASA se interesó al ver cómo chicos de nuestra edad, de 13, 12 años, nos interesábamos tanto por la ciencia, por cosas que ni adultos te llegas a cuestionar, porque decir un niño y meterle algo de astronomía se queda realmente impactado. Entonces es tanto el impacto que tú consigues buscar respuestas a eso y tener más conocimiento. ¿A ti qué fue lo primero que te dejó intrigada en el universo? Bueno, yo desde pequeña soy de una comunidad rural, entonces en las noches se ve hermoso el cielo. Y desde muy pequeña me han inculcado que no todo se relaciona con la naturaleza. Y te pones a pensar, la naturaleza, ¿de dónde provino? Del cosmos, y tan fácil como la teoría del Big Bang es algo que te pones a pensar cómo una partícula diminuta llegó a hacer todo esto. Entonces, es inquietante, ¿verdad? Exacto. Aquí a la compañera, ¿qué fue lo que le llamó la atención? ¿Cuál fue, así como ella, el Big Bang, a ti qué fue lo que te enganchó? Bueno, a mí es la curiosidad de saber qué más hay. Ya sabemos que existen ciertos planetas, pero además sabemos que existen más galaxias, que no somos los únicos en este mundo. Así que eso principalmente, saber qué hay allá afuera, seguir conociendo, porque además con eso, si desciframos más curiosidades, más dudas que nosotros tenemos y vamos allá, con eso podremos saber más cosas de nuestro planeta. ¿A ti qué te enganchó? A mí me enganchó aprender cosas nuevas, así cómo ser mejor, poner esa idea de que la ciencia siempre te va a llevar al éxito, así ser más inteligente, porque no hemos sido, esto siempre me lo han dicho, no trabajes más, trabaja más inteligente. Mientras más inteligente trabajes, más resultados tienes y tal vez sin agobiarte tanto. Y eso es lo que hace la ciencia. Sin aviones, tenemos la habilidad de caminar y es algo hermoso, pero sin el coche, imagínense cómo sería el mundo. O sin aviones, estaríamos sin estar conectados. Así que eso es la ciencia para ser mejores y innovar. Y además la respuesta más sencilla siempre es la correcta. ¿Qué opinas, Pepe? Bueno, la verdad a mí me fascina lo que están planteando aquí. Realmente ver esa curiosidad de los muchachos, de los jóvenes mexicanos, realmente plantea que ahí está ese potencial, lo tenemos, nada más hay que desarrollarlo. Y en este marco yo siempre he planteado que no se necesita ser novelista para apreciar una buena novela, no se necesita ser científico para apreciar la aventura del conocimiento, la aventura de la ciencia. Y si la apreciamos y la tenemos en la sociedad y esas narrativas empiezan a estar ahí presentes, pues realmente lo que vamos a tener son jóvenes como ustedes que nos plantean otras posibilidades, otras visiones, cerebros mexicanos que están tratando de entender nuestro universo, pero probablemente lo más importante es también para transformarlo, porque creo que de eso se trata. Estos muchachos nos están planteando lo que puede decir la ciencia mexicana, lo que puede decir la investigación en Tlaxcala, lo que puede decir un tamal galáctico, que es la posibilidad de hacer ciencia en México, de tener estas narrativas que son las que nos van a transformar. No necesitamos más que simple y sencillamente hacer que estas narrativas estén presentes en nuestro país, porque si las tenemos, tendremos vocaciones de científicos, pero si no hay científicos necesariamente que surjan de esto, por lo menos la mínima cultura científica que tenemos que tener como sociedad para exigirle a nuestros gobiernos que las soluciones y la creatividad con la que transformemos las cosas y afrontemos los problemas venga precisamente de la inteligencia y capacidad crítica que está presente en la imaginación científica. La verdad, un gusto tenerlos aquí, a los muchachos que los... Y hay más de 6,500 alumnos en este proyecto. Imagínense qué emoción. Allá tenemos más participación. Adelante. Así es, y además, a lo mejor en un futuro, así como evidentemente se descubrió la vía láctea, puedan descubrir la vía champurrado, ¿no? Oye, o la vía deslactosada. O la vía... ya, porque ya tiene muchos años. Ya. Exactamente.
Esta es una llamada crítica de Víctor Hernández y la vamos a leer textualmente tal cual. Con las reformas energéticas llegaron las inversiones extranjeras, sin embargo, los inversionistas traen a su propia gente, no van a contratar mexicanos. La Audi va a abrir una planta en México y van a traer a 2,000 empleados extranjeros. Los mexicanos solamente se emplearán de policías y guardias de seguridad. ¿Para qué va a estudiar un mexicano alguna ingeniería si hasta las escuelas quieren bajarlos a técnicos y no van a tener trabajos dignos? Es la opinión, desde luego, de Víctor. Pero hay muchos puntos que reflexionar. Nos ayudan. Sí. Esto de qué va a pasar si la inversión extranjera va a aprovechar esto. Y dos, esto de que hay algunos estudios o carreras que van a ser reducidas supuestamente a técnicas. A ver, cuéntenos ustedes. Sí, precisamente la reforma energética plantea retos muy importantes. Efectivamente, al tener un campo de acción mayor, pues se requiere de cada vez más profesionales muy preparados, especializados en estas áreas. El CONACYT ha lanzado una convocatoria para formación en recursos humanos especializados en áreas energéticas e incluye, por supuesto, especialidades en materias de petróleo, etcétera, pero también en energías renovables. Entonces, hay que revisar la página del CONACYT. Ahí existen convocatorias para formación en recursos humanos en materias energéticas. Y bueno, el tema que tocaban por ahí de Audi, también existe un esfuerzo muy importante de un centro de capacitación de personal altamente desarrollado, altamente preparado en materia automotriz. Lo que se trata con estos esfuerzos es de que nuestro país no solamente fabrique cosas, sino que las diseñe. Y ahí está trabajando CONACYT en y que se olviden de ese trato de que en México no se crearán autos. Tiene 30 segundos, doctor, para decirnos algo. En realidad, este apoyo a las energías renovables está acotado a un 30% más a quienes se dediquen en este campo. Y el pensamiento científico debe ser desde la primaria y aunque no se vaya a la primaria, la ciencia es para todos. Muchísimas gracias, doctor. Algo para cerrar, doctora, 5 segundos, así que... Sí, que el pensamiento científico no solo es en las ciencias naturales, también los antropólogos, los historiadores, los filósofos tienen mucho que aportar para enriquecer la visión y hacer que la ciencia natural fluya y se convierta en resultados de mejor vida para todos. Ay, se nos acabó el tiempo, pero qué apasionante. Muchas gracias.